Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Que el Señor nos llene de su amor, de su espíritu, pero también que siempre nos esté llenando de su palabra. Amén. Amén. Yo quisiera comenzar contando una historia de una señora llamada Patricia. Esta señora asistía a una iglesia, Emanuel, la última iglesia donde tuve la oportunidad de pastorear, y era una persona que constantemente estaba en la iglesia, no se perdía ayuno, no se perdía una vigilia, era una mujer entregada al Señor. Y resulta que en un chequeo médico a ella le encuentran un tumor en el cerebro, el cual le tienen que quitar rápidamente, y al quitarle ese tumor ella queda en una silla de ruedas. Ella perdió el habla, perdió los movimientos, ella quedó, hágase de cuenta, un bebé. Y el médico lo que decía era que había que hacerle terapia muy rápido, porque si no se quedaba así para toda su vida. Resulta que ella vivía aquí en el barrio, aquí al frente, por el Popular 2, y era una familia muy humilde, y la verdad el CISBEN no le dio las terapias, y nadie le hizo terapias a esta señora. Pasaron los 2 años y ella todavía no pronunciaba ninguna palabra y seguía igual. Pero hay algo que sí ella hacía, y era que ella podía ver las cosas, y obviamente cuando veía algo que era negativo, sus lágrimas corrían por sus mejillas. Madre de 4 hijos, cuando ella tuvo pues esta situación, su hijo mayor tenía 22 años, su otra niña que seguía tenía 17, la otra tenía 14 y el niño tenía 10. ¿Por qué estoy contando los niños? Porque el mayor, en vez de salir a enfrentar la situación de la casa, llegaba a él y le pegaba a los otros niños si no encontraba comida, si no le tenían comida. Y a ella había que comprarle pañales, había que alimentarla por una sonda, había que hacerle todo. Y recuerdo que una vez estábamos en un servicio, y la primera palabra que ella expresó después de esto fue amén. Y ella comienza a reaccionar, ella comienza a salir adelante, y en el día de hoy les puedo decir que ella está haciendo de todo, a pesar de que habían pasado más de 2 años de lo que había dicho el médico cuando ella comenzó apenas a reaccionar. Pero lo que yo quiero que miremos es que así es Dios de poderoso. Yo no sé si usted en algún momento ha buscado un milagro o ha visto milagros que hace Dios en las vidas, pero quiero que en esta mañana miremos un milagro que es muy llamativo, y es el milagro del paralítico. Así que les invito a que abran sus Biblias en San Marcos capítulo 2. Este milagro también aparece en Mateo capítulo 9 versos 1 al 8 y Lucas 5 17 al 26, pero vamos a leer el de San Marcos, que me parece a mí que nos da un poquito más de detalles. Sin embargo, estoy dando esos otros textos porque ahorita en el mensaje vamos a hacer algunas comparaciones de lo que nos cuenta un evangelista y de lo que nos cuenta los otros 2 evangelistas. Amén. Marcos capítulo 2 verso 1 al 12. Del verso 1 al 12, correcto. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa,
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí? Algo que me llama bueno, antes de meternos al texto, yo sí quisiera contarles algo. Como les dije ahorita, este pasaje lo encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿sí? Y todos tres tienen su forma diferente de contar la historia. Y pasa lo mismo con cada uno de nosotros. Tres de nosotros podemos estar y ver la misma acción, pero a la hora de contar la historia, la vamos a contar de una manera distinta. Porque quizás a mí me llamó más la atención algo, al otro otra cosa y al otro otra. Pero eso no significa que las tres versiones sean mentiras, sino que por el contrario, que se contradigan. Están contando la misma historia, pero de diferentes formas y a diferentes públicos, ¿sí? Para que me entiendan un poquito, el verso 1 dice: entrando Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, ¿sí? Si ustedes van y leen en Mateo, va a comenzar entró a una barca y llegó a su propia ciudad. Miren lo que nos está diciendo Mateo. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en su propia ciudad, ¿cierto? Pero obviamente nos está contando que pasaba en la barca, ¿sí? Pero si usted lee Marcos, los versículos antes, también se va a dar cuenta que él estaba por el lago de Genesaret, ¿sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Mientras que Lucas comienza directamente: Jesús estaba enseñando. Entonces mire que las tres historias comienzan de una forma muy diferente, ¿sí? Pero algo que a mí me llama la atención de este primer versículo y sobre todo de Marcos es que nos dice que otra vez estaba en Capernaum, lo cual otra vez estaba en su casa, pero dice luego de varios días, y eso no nos lo dicen los otros. O sea que antes de Jesús comenzar a enseñar ahí mismo ya había pasado algunos días, pero la fama de Jesús era tanta que la gente empieza a llegar a su casa, con el fin de que Jesús les enseñe. O sea que ya podemos decir que Jesús estaba siendo conocido, ya podemos decir que Jesús tenía fama, tenía un reconocimiento de las personas. Y lo digo porque eran tantas las personas que no cabían, que unos estaban en las puertas, otros más atrás, ¿sí? Y dice el verso 2:
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí algo que es muy bonito es: Jesús está predicando su palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, ¿sí? Mateo nos dice que le trajeron un paralítico solamente. Lucas nos dice unos hombres traían a un paralítico, pero Marcos sí nos da la cifra: 4 hombres traían a un paralítico. Y esto es muy importante, este detalle, porque quiero que ustedes recreen por un momento la historia. Una casa donde se está enseñando de Dios está llena totalmente, todos quieren escuchar a ese maestro que está enseñando, y 4 personas traen un paralítico y no encuentran por dónde entrar. Lo que nos dice 2 cosas. Primero, la gente no tuvo misericordia de ese paralítico como para decir: hey, abran campo para que pase el Señor, ¿cierto? O como nosotros decimos en el metro cuando vemos una mujer cargando un bebé o un anciano: hey, por favor, ¿quién le puede dar un puesto al señor o a la señora, ¿cierto? Aquí nadie quería perderse la enseñanza. Y para que 4 personas estén llevando un paralítico, es porque el hombre tiene un peso que no es menor, es un adulto que tiene un peso, y más cuando una persona está así paralítica pareciera que pesara más, porque no se ayuda, sino que es como si el peso fuera muerto, como si fuera un bulto, perdónenme la expresión. Y ellos, al no encontrar por dónde pasar con el paralítico, deciden bajarlo por el techo. O eso es lo que nos dice Marcos y lo que nos dice Lucas, porque Lucas dice que la camilla la bajaron por el tejado, y Marcos nos dice que hicieron un hueco en el techo y por ahí lo bajaron, mientras que Mateo, el evangelista, obvia este detalle. Pero yo quiero que miremos algo. Las casas en esa época no son como las casas nuestras, que tienen unas escalas muy bien hechas y son muy amplias, por donde se puede subir quizás a una plancha, a un segundo piso, ¿sí? Allí tampoco había ascensores, había que montar un paralítico, y solo imagínense montar un paralítico al techo. Permítanme utilizar esa palabra paisa: qué camello montar un paralítico al techo. Y las camillas no eran con protección, que estaban bien amarrados, que tenían toda la protección, tenía casco, tenía... No. Montaron al paralítico al techo y allí abrieron un hueco para poderlo bajar. Por otro lado, la gente quiere escuchar a Jesús, y para abrir un hueco, así sea que tengas que retirar una teja, lo que tengas que hacer, es un sonido que interrumpe lo que se está haciendo. Y lo estoy diciendo es porque me imagino a toda la gente mirando cómo bajan ese paralítico, y dice que lo bajan y lo ponen enfrente de Jesús o a los pies de Jesús, y Jesús, lo que nos dicen los evangelios es que parece que no venía el paralítico, porque Jesús ve un poco más de lo que nosotros observamos. Porque ahí dice: y Jesús, viendo la fe de ellos. Qué bonito eso. Jesús viendo la fe de estos amigos que están haciendo de todo porque tienen una esperanza en que su amigo pueda recobrar de nuevo su movilidad, pueda valerse de nuevo por él mismo. Y esto hace que ellos se esfuercen, esto hace que ellos suden, que ellos hagan todo lo posible porque Jesús pueda ver a esta persona
que necesita de Dios, que necesita un milagro. Y aquí quiero hacer una pausa para que pensemos un poquito cada uno de nosotros. Yo comenzaba contándoles la historia de Patricia. Yo no sé cuántos de ustedes todavía están esperando un milagro. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ver la gloria de Dios. Yo no sé cuántos, como decían ahorita, llevan orando por un hijo que quizás está perdido en el alcohol o en las drogas. ¿Cuántos de ustedes llevan orando por la sanidad de un familiar querido? La sanidad de un amigo. No sé cuántos de ustedes llevan orando por un trabajo. No sé cuántos de ustedes llevan orando por una casa, un vehículo, muchas cosas. Y queremos que Dios nos mire. Deseamos que Dios nos responda. Deseamos que Dios obre. Y hay algo que aquí vemos que es muy importante, y es la fe. Porque Dios siempre está viendo la fe que tiene el ser humano. Dios siempre está mirando. Si usted mira siempre, cuando Jesús hizo milagros, dijo que no había fe. La gente no creía, y allí no hizo muchos milagros por la dureza de sus corazones. Pero cuando la gente tenía fe, Jesús siempre concedió esa petición, ese deseo. Y yo creería que la mayoría de oraciones que hace el mundo hacia Jesús o hacia Dios, siempre es pidiendo algo. Ya sea perdón de pecados, ya sea un milagro físico, un milagro material, pero siempre, perdónenme la expresión, pero muchas veces parecemos cristianos que sacamos la coca al Señor, a Jesús, al Espíritu Santo, porque casi siempre queremos pedirle algo a Dios, que Dios nos conceda algo. Y muchas veces pedimos cosas, pero no nos esforzamos por ellas. Conozco cantidad de jóvenes pidiendo entrar a la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, y oran, y vienen hasta un ayuno, pero uno no los ve repasando en la casa matemáticas, ni leyendo, ni nada. Y yo a muchos de ellos les he dicho, pero ¿cómo quieren pasar si no se esfuerzan? Hay que esforzarse. Muchos le hemos pedido algo a Dios, pero nuestra acción demuestra que no tenemos fe. Para ver un ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de Nehemías capítulo 1, cuando llega Hanani, el hermano de Nehemías, y viene muy contento, Nehemías es el que sale muy contento al encuentro de su hermano Hanani, que viene de Jerusalén, y lo primero que le hace es: hola, ¿y cómo estás? ¿Y cómo está la tierra? ¿Cómo está Jerusalén? Y Hanani le dice: no, todo eso está desolado, está destruido, allá no hay nada. Inmediatamente Nehemías se va a orar. Y usted ve en ese capítulo 1 que él hace, al parecer, 2 oraciones, y luego inmediatamente se va a hablar con el rey para que le dé permiso a irse. Y es tan conchudo Nehemías, permítame utilizar la palabra, que le dice al rey que le dé permiso para cortar todos los árboles que necesita para reconstruir las puertas y las murallas de su ciudad. Pero él va tan confiado, y que le dé una carta para poder hacer todo esto, porque entiende que Dios está con él, y Dios allá hace que él tenga gracia frente al rey, y le es otorgado su favor. Y de esa misma forma, yo creo que Dios desea que nosotros obtengamos el favor de Él, pero que nosotros creamos de todo corazón a Dios. Pero yo no sé también si usted nota algo en la Biblia.
y que Dios muchas veces suele más fácil darnos cosas que nosotros pedimos por otros que dárnoslas nosotros. No sé por qué, pero pasa por decir con Pablo cuando pide salud y Dios le dice bástate en mi gracia, y Pablo oraba por enfermos y se sanaban, ¿sí? Como para dar un ejemplo. Mis amados hermanos, la fe se hace muy importante y muchos conocemos el texto de memoria de Hebreos 11:1. Después la fe, ¿qué? La convicción de lo que no se ve. La verdad es súper difícil de explicar porque queda uno en las mismas. Pero si ustedes leen bien Hebreos, se dan cuenta que comienza y ese es una conjunción que ¿qué nos está diciendo? Que va pegado con el capítulo 10, y casi nunca cuando vamos a leer ese texto tenemos en cuenta el capítulo 10, y nos está hablando de Jesús. O sea, que ¿en quién tiene que estar puesta nuestra fe? En Jesús, en Dios. Y de esa forma vamos a ver grandes señales. Para que me entiendan lo difícil que es tener fe, voy a utilizar un ejemplo de mi vida. Hace algunos años Dios me permitía cada 2 meses con mi esposa ir a la ciudad de Cali a unas capacitaciones, y siempre que íbamos a esas capacitaciones, yo pertenecía en esa época a la Misión Emanuel. Allí iba a la Misión Emanuel a predicar, y no se me olvida nunca, porque ese día para mí está aquí en mi mente, que prediqué sobre Isaías capítulo 6, sobre el llamamiento de Isaías, y ese día sentí que me fue tan bien que bajé como pisando el aire, así me creía súper poderoso, muy bueno, muy ungido, muy usado por Dios, y entré y me senté. Y cuando me senté ese día estaba también de visita el fundador de esa iglesia, y lo hacen pasar y empieza el hermano a decir: hoy Dios se va a glorificar acá y va a hacer un milagro. Y lo primero que hace mi mente es decirle al Señor por dentro: Señor, perdóname, pero yo no creo. Y enseguida este hombre ve una persona en silla de ruedas como nuestro hermano y dice: Dios va a levantar a este varón. Y yo con mayor razón allí donde estaba, ya incliné hasta mi rostro: Señor, perdóname, pero yo no creo. Y este fundador de esa iglesia empieza a decir: Señor, tú vas a hacer este milagro, pero yo invito al pastor Camilo a que ore por este señor. Yo pasé al frente por obediencia, ¿sí? Pero yo en el camino seguía diciendo: Señor, perdóname, porque yo no creo. Y yo empiezo a orar por este hombre, y lo primero que algo vino a mi mente y me decía: toma la mano y levántalo. Y yo: no, y si se cae, ¿qué? Pues, oiga, quedo yo en vergüenza. Y yo tomo la mano de este varón por fin, lo paro, él se para. Yo no sé quién quedó más asustado, si él o yo. Yo solo sé que me arrodillé a pedirle perdón al Señor y a decirle: Señor, perdóname, porque tú eres todopoderoso. Amén. Pero estoy contando esta historia es porque el que necesita la fe es la persona que va a recibir el milagro. Muchas veces nosotros, cuando oramos por alguien, no tenemos la fe suficiente, pero Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, ¿sí? Y estoy diciendo esto porque Jesús de lo que más exalta es la fe de estas personas.
yo estoy contando un ejemplo, todo lo contrario, de un ejemplo donde el que estaba orando no tenía fe, ¿cierto? Y lo cuento porque quizás así estaban los escribas y los fariseos, porque ellos lo que más querían era avergonzar a Jesús, pero todos ellos estaban allí reunidos para presenciar lo que Jesús estaba enseñando. Incluso Mateo nos dice que algunos escribas, bueno, Jesús lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y hasta este momento pareciera que Jesús no entendiera lo que están buscando estos hombres, porque el hombre o los amigos de este hombre que tienen fe lo que quieren es ver la sanidad física, y Jesús le está dando la mejor sanidad, que es la espiritual. Está diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Y mire cuál es la reacción de los hombres de Dios. Y permítanme utilizar la palabra hombres de Dios. Yo sé que a algunos quizás no les gusta cuando se habla de los escribas y fariseos, pero eran los que más conocían la palabra de Dios. Eran los doctores de la ley, eran los que le enseñaban a su pueblo, y habían hecho el trabajo muy bien, porque venían de generación en generación enseñando la palabra de Dios, instruyendo a otras personas. Eran los encargados de dirigir el templo, de presentar los sacrificios al Dios vivo. Eran las personas más respetadas de la comunidad. Eran las personas, entre comillas, más cercanas a Dios. Eran los que tenían una comunión más cercana con Dios. Y lo que ellos estaban pensando, Mateo dice que algunos escribas dijeron entre sí: este blasfema. Mateo lo que nos está diciendo es que los que estaban allí sentados escuchando a Jesús eran algunas personas estudiosos de la Biblia, mientras que Lucas nos dice escribas y fariseos. No eran solo intérpretes, sino también eran maestros de la palabra, ¿sí? Y Marcos sí nos dice que también, al igual que Mateo, algunos de los escribas. Y aquí surge una pregunta en Marcos: ¿por qué habla este así? Blasfema. Solo Dios perdona pecados. Mateo dice que Jesús les pregunta a ellos: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo pregunta en Marcos: ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? Y Jesús también pregunta en Lucas: ¿qué razonáis así en vuestros corazones? El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Así lo dice San Marcos. Lucas dice que tiene autoridad para perdonar pecados, al igual que Lucas. Y cuando nosotros miramos esto, la verdad esto es demasiado confrontador para la época. Una cosa es que nosotros lo entendamos ahora muy fácil, pero en la época nadie había hecho lo que estaba haciendo Jesús. En la época nadie se había atrevido, por esa época nadie se atrevía ni siquiera a pronunciar el nombre de Dios, porque ellos pensaban: si pronunciamos el nombre de Dios de una manera equívoca, quizás nos cae un castigo divino. Y no los juzguemos tan a la ligera, porque estar viendo esto era algo nuevo para ellos. Era algo que ellos todavía tenían que asimilar de una mejor manera, ¿sí? Pero hay algo que es
que es muy bonito, porque Jesús, conociendo lo que ellos estaban pensando, les dice que es más fácil decir: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso era más fácil decir que tus pecados te son perdonados. Perdónenme, pero acá Jesús es demasiado polémico. Jesús ahí crea un conflicto. ¿Y saben cuál era la paga de blasfemar contra Dios en esa época? Se pagaba con la muerte. Obviamente Jesús en el momento está protegido por varias cosas. Primero, está en su casa, y segundo, la gente lo está siguiendo. Entonces, aunque estos escribas y fariseos están pensando así, también tienen el público, las personas que están apoyando a Jesús. Pero la paga de lo que hizo Jesús en ese momento era la muerte. Pero Jesús aquí está dando una gran enseñanza que nos sirve aún a nosotros hoy en día, ¿sí? Y es que el milagro más grande para cualquier persona no es lo que tú llevas pidiéndole a Dios por mucho tiempo. No es esa necesidad material, espiritual. No es eso que tú deseas con todo el corazón, sino es la salvación. Es esa comunión con Dios. Es estar cerca del Salvador. No hay milagro más grande en la vida que Dios esté con nosotros. No hay nada más grande en el universo que tener la certeza de ser salvo, de estar a los pies con Cristo. Por eso, mis amados hermanos, lo que nosotros más debemos enseñar es a que las personas se reconcilien con Dios, es a que las personas se acerquen a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Yo sé que pasar por una enfermedad es difícil. Yo sé que tener necesidades es también complicado. Pero Jesús nos está enseñando como el orden. Recuerden otros pasajes como: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Es tan importante estar en paz con Dios, que acá Jesús lo está manifestando y está dando el cumplimiento a muchas profecías en Isaías, en Jeremías y en otros libros. Pero ellos tienen celos de que se está levantando alguien, que la gente lo está siguiendo más que a ellos. Ellos tienen celos de que Jesús, en ese momento estaba siendo usado por Dios. Y lo más grande que usted le puede regalar a una persona cuando te invite a que ores por él, y si no conoce de Dios, es que tú le enseñes a Dios. Amén. Es que tú lo lleves a que se reconcilie con Dios, a que pida perdón por sus pecados, a que lo invites a hacer esa oración donde invita a Jesús a que entre a su corazón y haga parte de su vida, porque ese es el mejor milagro que el ser humano puede tener. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y estamos hablando de un enfermo del pueblo de Dios. Ya lo que nos puede decir también, que usted y yo estamos en este lugar, pero puede que nuestra vida no esté tan bien con Dios. Estamos en este lugar y quizás el milagro más grande que necesitemos es que Dios no permita que nuestro corazón se endurezca, que cada vez nuestro corazón sea más ese corazón sensible a su voz, a su palabra, a obedecer, a cambiar, a perseverar, a luchar
y también hablarle de otros acerca de Dios. Y por qué no, también al estar haciendo eso, Dios te puede usar para hacer milagros que las personas están deseando. Pero el milagro es algo que la gente lo obtiene y muchas veces después de obtenerlo, con el tiempo se apartan de Dios. Para que me entiendan esa parte, les cuento otro testimonio. Un hombre, conocí un narcotraficante que le decían alias Satanás. Este hombre es caleño, ¿sí? Y él era una persona muy mala. Él era de los que si alguien le hacía algo, su orden era, y lo digo porque lo he escuchado de él, píqueme, píqueme. Lo picaban y desaparecían al hombre. Resulta que el hombre lo meten preso y eso en la cárcel máxima de Itagüí. Y había una grabación donde aparecía la voz de él acerca de un cargamento de 1 tonelada de cocaína que había llegado a Los Ángeles, a Estados Unidos. Entonces al hombre lo iban a enviar para Estados Unidos, iba a ser extraditado. Y el paso en Colombia para ser extraditado desde la cárcel de Itagüí lo llevan a Cómbita, Boyacá, y de Cómbita vuelo charter para Estados Unidos. Y a él lo trasladan para Cómbita y él desde Itagüí le estaba pidiendo perdón a Dios. Le decía: Señor, si usted me saca de esta, yo me retiro de este negocio y no lo vuelvo a hacer. Y arrodillado llorando le pedí a Dios. Al estar en Cómbita al 4.º día le llegó la libertad. Dios le hizo el milagro que él quería, pero la conversión al hombre le duró solo un mes. Al mes estaba de nuevo otra vez traficando de todo. Y resulta que 3 años después de este suceso estaba en una finca por San Luis y allí estaba mirando una plantación de cocaína que tenía, y resulta que lo que habían almorzado le cayó mal, y como estaban en el monte se bajó para la cañada, y cuando bajó la cañada un helicóptero y se agarró a bala con los escoltas de él y todo eso. Él solo cuenta que él se tiró por allá cañada abajo, ¿sí? Mataron todos los escoltas que él tenía y él inmediatamente recordó las palabras que le había dicho a Jesús, que él se iba a retirar de todo eso. Sin embargo, él hizo lo último malo que hizo fue llamar a un capitán del ejército a quien él le pagaba para ver quién era el que lo había sapeado, y se dio cuenta que había sido la socia. ¿Qué volvió a hacer? Píquele. ¿Sí? Le cuento que el hombre ahora sí se arrepintió de corazón, y en ese arrepentirse de corazón perdió toda la fortuna que había construido por el narcotráfico, porque a los meses quedó debiéndole plata a paramilitares, a guerrilleros, a oficina de Envigado, y él tenía propiedades por todo Colombia, y para que lo dejaran tranquilo y todo eso tuvo que dar todas las propiedades que tenía. Hoy en día tiene 3 restaurantes en Santa Fe, Antioquia, muy bien montados. Tiene, incluso es dueño de un edificio por el Hueco. El hombre volvió a conseguir dinero, pero ya esta vez todo haciéndolo bien hecho y porque Dios estuvo con él. Con eso lo que yo les quiero decir es: el milagro más grande es la salvación, es estar con Dios. Porque miren el testimonio de este hombre. Dios lo saca de la cárcel para que no lo extraditen, y por unos días estuvo contento con Dios y de nuevo volvió a estar lejos. Ese es el mejor milagro por el que cada uno de nosotros deberíamos pedir. Siempre está en esa comunión
con Dios, siempre estar cerca de nuestro Salvador. El último versículo de los 3 evangelistas que nos cuentan una historia es la siguiente, dice Lucas: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Me gusta mucho esta parte de Lucas, donde no solo la gente está asombrada y no solo el resultado final de cuando vemos que Dios hace un milagro, que es de glorificarlo a Él, porque no conozco cristiano más contento que cuando Dios le concede una petición de su corazón. ¿Sí o no que así es? Lloramos, nos alegramos, alzamos las manos, levantamos una oración, ponemos música cristiana a todo volumen, porque cuando Dios nos permite ver su gloria a través de un milagro, eso nos hace feliz. Pero Lucas nos da algo que es muy importante, donde nos dice: y llenos de temor. ¿Se acuerdan que yo ahorita les decía que lo que hizo Jesús era causar de muerte en esa época? Pero fue tan impactante lo que la gente vio, que las personas quedaron llenos de temor. Quedaron con ese respeto hacia Jesús. Y eso lo que me hace decir es que ellos quizás se preguntaban: ¿este hombre quién es? Este hombre tiene algo especial, tiene algo que es muy bonito. Y decían: hoy hemos visto maravillas. O sea, que no era un temor de uy, no, quitémonos que nos va a quemar, sino un temor reverente hacia lo que había hecho Jesús. Mateo nos dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, que había dado tal potestad a los hombres. No era la primera vez que ocurrían milagros de Dios a través de hombres, porque ya con los profetas habían ocurrido otros milagros. Pero sí recuerden que Dios dejó de hablar por unos años y ahí comienza de nuevo el Evangelio. Eran personas que no habían presenciado milagros como lo que estaban haciendo, pero todo esto llevó a que la gente se maravillara de Dios, glorificara a Dios, honrara a Dios. Todo siervo de Dios, si Dios le permite participar de la sanidad o de algo, va a honrar a Dios. Y lo digo porque hoy en día se habla de cantidad de milagros y ponen los milagros como más importante que Dios. El evento no es venga a conocer a Dios, sino venga por su milagro. Se venden por cantidades. Pero lo que la Biblia nos dice es: a Dios es al que hay que darle la gloria, la honra y la alabanza. No a los hombres, sino solo a Dios. Y el otro evangelista nos dice: de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y se me olvidaba darles un dato, que uno de los evangelistas dice que habían venido todos los escribas y fariseos de Jerusalén, ¿sí?, de toda esa región de Judea. Todos habían ido a escuchar a Jesús. Y no solo escucharon a Jesús, sino que se llevaron el mejor regalo de ver
que era el Todopoderoso, el Hijo de Dios. Y ese es el regalo que nosotros debemos llevarnos en nuestra vida. No solamente venir aquí a la iglesia a escuchar, no solamente seguir escuchando a Dios en emisoras, sino que Dios sea tan real en nuestras vidas que no nos quede más de otra que glorificarlo y honrarlo día tras día. Amén. ¿Qué tal les parece si terminamos orando? Pero quiero que pensemos lo siguiente: el regalo más grande es la salvación. Yo no sé cómo te encuentras tú en esta vida, en ese momento de tu vida con Dios. Si estás muy bien con Dios, vas a orar allí por unos minuticos, dándole gracias por seguir reconociendo su amor, su misericordia, su fidelidad. Pero si tu vida está en una crisis con Dios, vamos a volvernos a encaminar con Él, porque ya ese milagro más grande ya Dios nos lo concedió a través de la muerte de Jesucristo, que es el perdón de nuestros pecados. Y si apenas le estamos empezando a conocer, que ese amor siga perdurando en nosotros, que podamos seguir siendo alimentados por Dios y creciendo según Él quiera que crezcamos en Él. Amén. Cierren sus ojos, mis hermanos, y vamos a